Saludos a todos los oyentes apasionados por la historia y la mitología. Les doy la bienvenida a un episodio especial de Bao Job, donde exploraremos una visión única y fascinante sobre el origen del mundo a través de los ojos de una de las civilizaciones más enigmáticas y avanzadas de la antigüedad, los aztecas. Los aztecas, también conocidos como los mexicas, florecieron en lo que hoy es México entre los siglos XIV y XVI, antes de la llegada de los conquistadores españoles. Esta civilización ha dejado una profunda huella en la historia de América y sigue siendo un objeto de admiración y estudio por su rica cultura, complejas creencias religiosas y su asombroso conocimiento en diversas disciplinas, como la astronomía y la arquitectura. En este episodio, nos sumergiremos en la mente de los aztecas, en su visión del universo y en cómo concebían el origen del mundo. Para comprender su perspectiva, primero debemos adentrarnos en su cosmovisión, un tapiz intrincado de dioses y fuerzas cósmicas que influían en cada aspecto de sus vidas. Los aztecas veían el mundo como un lugar en constante transformación, donde las deidades tenían un papel fundamental en la creación y el mantenimiento de la realidad que conocemos. Dos dioses principales, Tezcatlipoca y Quetzalcóatl, desempeñaron un papel central en la cosmogonía azteca. Tezcatlipoca, el dios del cielo nocturno y la noche, y Quetzalcóatl, el dios de la sabiduría y la serpiente emplumada, se unieron en una colaboración divina para dar origen al universo tal como lo conocemos. Pero la historia no termina aquí. Según su mitología, el mundo ha experimentado varios ciclos de creación y destrucción llamados soles. El quinto sol, nuestra era actual, se creó a través de un sacrificio divino que tuvo consecuencias profundas para la humanidad. Los sacrificios humanos, una parte integral de la religión azteca, pueden parecernos impactantes desde nuestra perspectiva moderna, pero eran vistos por los aztecas como un acto necesario para mantener el equilibrio del mundo y garantizar que el sol siguiera brillando en el cielo. Esta práctica tenía un propósito más profundo en su cosmovisión y estaba arraigada en su identidad cultural. A lo largo de este episodio, exploraremos cómo los aztecas entendían el papel de los sacrificios en la creación y cómo esta creencia impactó en su sociedad y su cultura. También reflexionaremos sobre el legado duradero de los aztecas en la historia y el patrimonio de México y cómo sus creencias siguen influyendo en la forma en que entendemos el mundo hoy en día. Así que prepárense para un viaje en el tiempo y el espacio a una época en la que los dioses y los hombres se entrelazaban en una danza cósmica de creación y sacrificio. Bienvenidos a un episodio inmersivo sobre el origen del mundo según los aztecas. Capítulo 1. La cosmovisión azteca. Para sumergirnos en la cosmovisión azteca y comprender su perspectiva única sobre el origen del mundo, es fundamental adentrarnos en el corazón de su pensamiento y visión del universo. Los aztecas no solo eran una civilización avanzada en términos de arquitectura y sociedad, sino que también tenían una visión profundamente espiritual y cósmica del mundo que los rodeaba. Los aztecas vivían en un mundo lleno de símbolos y significados, donde cada aspecto de la vida cotidiana estaba imbuido de un propósito divino. Veían el cosmos como un sistema interconectado de fuerzas y energías en constante movimiento, donde los dioses desempeñaban un papel esencial en la creación y el funcionamiento del mundo. Sus observaciones de la naturaleza y el cielo nocturno les permitieron desarrollar complejas teorías sobre cómo se originó el universo y cómo se mantenía en equilibrio. La Tierra misma era vista como una entidad viva, una deidad conocida como Coatlicue, la madre de todos los dioses. Los volcanes, ríos y montañas eran considerados manifestaciones físicas de los dioses, y cada uno tenía su propia deidad protectora. Esta conexión con la naturaleza y la reverencia por los elementos naturales eran fundamentales en su comprensión del mundo y su lugar en él. El tiempo también era crucial en la cosmovisión azteca. Utilizaban un calendario complejo compuesto por dos sistemas interdependientes, el calendario solar de 365 días y el calendario ritual de 260 días llamado Tonalpohualli. La combinación de estos dos calendarios creaba un ciclo de 18.980 días, que los aztecas creían que representaba un ciclo completo de la creación y la destrucción del mundo. Este ciclo tenía un profundo impacto en su religión y rituales. Los aztecas no solo veían el mundo como un lugar físico, sino como una manifestación de divinidad y significado. Cada aspecto de su vida estaba inextricablemente ligado a su comprensión del cosmos y los dioses que lo habitaban.
Esta cosmovisión única proporciona un contexto esencial para explorar su visión del origen del mundo y cómo esta creencia impactó en su sociedad y cultura. En el próximo capítulo, nos sumergiremos en los dioses creadores y su papel en esta historia cósmica. Capítulo 2. Los dioses creadores y su dualidad. Es necesario comprender la complejidad de la cosmovisión azteca y su visión del origen del mundo. Debemos adentrarnos en la mitología y la dualidad de sus dioses creadores, Tezcatlipoca y Quetzalcóatl. Estos dos dioses no solo desempeñaron un papel central en la creación del universo, sino que también personificaron conceptos opuestos y complementarios que eran fundamentales para la comprensión azteca del equilibrio en el mundo. Comencemos con Tezcatlipoca, el dios del cielo nocturno y la noche. Su nombre se traduce como espejo humeante, y su símbolo era un espejo negro que reflejaba la oscuridad del cosmos. Tezcatlipoca era considerado un dios poderoso y enigmático, relacionado con la magia y el destino. Se le asociaba con el cambio constante y la incertidumbre de la vida, y su influencia se sentía especialmente durante la noche, cuando las estrellas y la luna dominaban el cielo. Quetzalcóatl, por otro lado, era el dios de la luz y la sabiduría. Su nombre significa serpiente emplumada, y su imagen se caracterizaba por una serpiente adornada con plumas brillantes. Quetzalcóatl personificaba la dualidad de la vida y la muerte, el ciclo eterno de renacimiento que marcaba la naturaleza. Se le asociaba con la estabilidad, la creatividad y el conocimiento, y su influencia era particularmente fuerte durante el día, cuando el sol iluminaba el mundo. La dualidad entre Tezcatlipoca y Quetzalcóatl era un tema recurrente en la mitología azteca. Representaban dos fuerzas contrapuestas, el día y la noche, la luz y la oscuridad, el caos y el orden. Sin embargo, esta dualidad no implicaba una lucha constante entre estos dioses, más bien, los aztecas veían su colaboración como esencial para la creación y el mantenimiento del mundo. La creación del mundo según la mitología azteca se produjo cuando Tezcatlipoca y Quetzalcóatl trabajaron juntos para formar el cosmos. Quetzalcóatl, con su sabiduría, creó la tierra y los seres humanos. Tezcatlipoca, con su magia y su espejo humeante, infundió movimiento y dinamismo en la creación. Así, la dualidad de estos dioses se reflejó en la dualidad de la vida misma, donde el equilibrio entre opuestos era esencial para la existencia. Esta dualidad también se extendía a la sociedad azteca, donde las élites gobernantes estaban asociadas con Tezcatlipoca, mientras que los sacerdotes y eruditos, que promovían el conocimiento y la sabiduría, seguían a Quetzalcóatl. Esta dualidad influyó en la política y la cultura aztecas, creando un sistema complejo y equilibrado. La dualidad de Tezcatlipoca y Quetzalcóatl era fundamental en la cosmovisión azteca y en su visión del origen del mundo. Estos dioses personificaban no solo los opuestos, sino también la necesidad de equilibrarlos para mantener la armonía en el universo. En el siguiente segmento, exploraremos en detalle la creación del quinto sol y su significado en la mitología azteca. Capítulo 3. La creación del quinto sol y su significado. En la mitología azteca, la creación del mundo es una narrativa rica y compleja que se centra en la sucesión de soles, cada uno representando una era en la historia del mundo. La creación del quinto sol es especialmente significativa, ya que es la era en la que vivimos actualmente, y su origen es esencial para comprender la cosmovisión azteca. Los aztecas creían que antes del quinto sol hubo 4 soles previos, cada uno de los cuales terminó en un cataclismo que destruyó el mundo entonces existente. Cada uno de estos soles estuvo asociado con una deidad y elementos específicos. Por ejemplo, el primer sol estaba ligado al dios Tezcatlipoca y se relacionaba con los jaguares. El segundo sol estaba vinculado al dios Quetzalcóatl y a los vientos. El tercer sol estaba conectado al dios Tlaloc y a la lluvia. El cuarto sol, asociado con el dios de la guerra Huitzilopochtli, estuvo relacionado con el movimiento y la lucha. Sin embargo, cada uno de estos soles llegó a su fin en catástrofes provocadas por los dioses. Los aztecas creían que el mundo era frágil y que su existencia dependía del equilibrio precario entre las deidades y las fuerzas cósmicas. Cada sol fue destruido debido a un desequilibrio en este sistema. Luego llegamos al quinto sol, la era actual en la mitología azteca. Según la leyenda, los dioses se reunieron en Teotihuacán, la ciudad de los dioses, para decidir cómo crear un nuevo sol y un nuevo mundo después de la destrucción del cuarto sol.
Hubo una intensa discusión sobre qué deidad debería sacrificarse para dar vida al nuevo sol, y finalmente, Tezcatlipoca, en un acto de autosacrificio, saltó al fuego para convertirse en el sol. Este sacrificio divino marcó el inicio del quinto sol, la era actual. Los aztecas creían que su existencia estaba directamente ligada a este quinto sol y que debían mantener a los dioses contentos mediante rituales y sacrificios para asegurarse de que el sol continuara brillando en el cielo. La creación del quinto sol no solo explicaba el origen del mundo, sino que también tenía implicaciones profundas en la vida cotidiana y la religión azteca. Este mito tenía un poderoso mensaje para los aztecas: el mundo era frágil, y su supervivencia dependía de mantener el equilibrio con la divinidad. Los sacrificios humanos eran una parte fundamental de esta creencia, ya que se pensaba que proporcionaban la sangre y el corazón necesarios para alimentar al sol y mantener la armonía en el universo. En resumen, la creación del quinto sol es una narrativa fundamental en la mitología azteca, que explica el origen del mundo y establece la importancia del equilibrio en su cosmovisión. En el siguiente segmento, exploraremos el controvertido pero crucial papel de los sacrificios humanos en la creación y el mantenimiento de este equilibrio. Capítulo 4. El sacrificio y la renovación. Uno de los aspectos más distintivos y controvertidos de la cosmovisión azteca fue la práctica de los sacrificios humanos. Para los aztecas, los sacrificios no eran simplemente actos brutales, sino un componente esencial para mantener el equilibrio del mundo y asegurar que el quinto sol continuara brillando en el cielo. La creencia central detrás de los sacrificios humanos radicaba en la idea de que los dioses necesitaban sangre y corazones humanos como ofrendas para mantener su fuerza y evitar que el sol se apagara. Los aztecas creían que, al ofrecer estas vidas humanas, aseguraban la renovación constante del mundo y prevenían desastres naturales y la destrucción del universo. El corazón era especialmente significativo en los sacrificios. Los sacerdotes aztecas, conocidos como tlamatini, llevaban a cabo rituales altamente ritualizados en los que extraían el corazón de la víctima mientras aún latía. Este acto se consideraba un regalo al dios al que se ofrecía y una forma de liberar su energía vital para mantener la vida en el mundo. Además, las cabezas decapitadas de las víctimas se colocaban en altares orax llamados tzompantli, donde se exhibían como una muestra de la devoción religiosa y el poder del imperio azteca. La elección de las víctimas era un proceso cuidadosamente considerado. Los prisioneros de guerra eran a menudo los candidatos más comunes, ya que su sacrificio se veía como una forma de honrar a los dioses y al mismo tiempo demostrar la supremacía de los aztecas sobre sus enemigos. Sin embargo, los sacrificios también se llevaron a cabo en momentos específicos del calendario azteca y en respuesta a eventos cósmicos o desastres naturales. Esta práctica de sacrificio humano, desde nuestra perspectiva actual, puede parecer inhumana y cruel. Sin embargo, es esencial entenderla dentro del contexto de la cosmovisión azteca. Los aztecas no veían los sacrificios como actos sádicos, sino como un deber religioso y una forma de mantener el mundo en equilibrio. La creencia en la necesidad de los sacrificios influyó en todos los aspectos de la sociedad azteca, desde la política hasta la religión y la vida cotidiana. Los conquistadores españoles, al llegar al Nuevo Mundo, quedaron profundamente impactados por esta práctica y la consideraron bárbara. Su desaprobación y el choque de culturas contribuyeron al conflicto que eventualmente llevó a la caída del imperio azteca. Podemos concluir que el sacrificio humano fue una parte integral de la cosmovisión azteca y su visión del origen del mundo. Esta práctica, aunque controvertida desde una perspectiva moderna, fue un elemento central en su cultura y religión, y su comprensión es esencial para apreciar la complejidad de esta antigua civilización. En el próximo segmento, exploraremos cómo estas creencias influyeron en la sociedad y la cultura azteca. Capítulo 5. El papel de los sacrificios en la creación. Para comprender a fondo el papel de los sacrificios humanos en la mitología azteca, debemos explorar cómo esta práctica estaba arraigada en su concepción del mundo y cómo se relacionaba con la creación y el mantenimiento del quinto sol. Los aztecas creían que el mundo era una entidad viva y dinámica, sujeta a ciclos de creación y destrucción. El equilibrio de este mundo dependía en gran medida de la voluntad de los dioses y, para mantener este equilibrio, los sacrificios humanos eran esenciales.
Los aztecas consideraban que el corazón humano era la fuente de la vida y la energía más poderosa que podían ofrecer a los dioses. El proceso de sacrificio era extremadamente ritualizado y preciso. Los sacerdotes, que desempeñaban un papel central en esta práctica, realizaban una serie de ceremonias específicas antes y después del sacrificio. Durante el acto en sí, la víctima era colocada en un altar ceremonial y se le extraía el corazón, que se ofrecía al sol y a otras deidades. Esta ofrenda de sangre y corazones humanos se consideraba un tributo sagrado a los dioses y una forma de garantizar que el sol continuara ascendiendo en el cielo, proporcionando luz y vida al mundo. La elección de las víctimas se basaba en varios factores, incluyendo prisioneros de guerra, esclavos, y a veces miembros de la sociedad azteca. La elección de miembros de la sociedad azteca se basaba en la creencia de que las almas de estos individuos ascendían directamente al paraíso, un lugar llamado Tlalocan, donde disfrutaban de una vida eterna y feliz. Es fundamental destacar que los aztecas no consideraban los sacrificios como actos de crueldad sin sentido, sino como actos sagrados destinados a mantener el equilibrio en su mundo. Desde su perspectiva, la estabilidad del cosmos y la supervivencia de su civilización dependían de estos actos. Los sacrificios eran llevados a cabo con respeto y solemnidad, y se creía que fortalecían la relación entre los humanos y los dioses. Aunque esta práctica puede resultar incomprensible desde nuestra perspectiva moderna, es esencial recordar que cada cultura tiene sus propias creencias y rituales, y éstas deben ser consideradas dentro de su contexto histórico y cultural. Para los aztecas, los sacrificios eran una expresión profunda de su cosmovisión y su entendimiento del mundo. La llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI marcó el fin de la civilización azteca y la práctica de los sacrificios humanos. Los españoles consideraron esta práctica como una abominación, y su desaprobación contribuyó al colapso del imperio azteca. Para los aztecas, los sacrificios humanos eran una parte fundamental de la religión y la cultura azteca, en la que se veía como un medio para mantener el equilibrio cósmico y asegurar la continuación del mundo. Esta práctica, aunque profundamente controvertida desde una perspectiva moderna, era una parte integral de la identidad azteca y una manifestación de su profunda conexión con los dioses y la naturaleza. Capítulo 6. Conclusión y legado. El legado de los sacrificios humanos y la cosmovisión azteca sigue vivo en la historia y cultura de México y en la comprensión de cómo esta civilización antigua percibía el mundo y su propio lugar en él. A medida que concluimos nuestro viaje por la mitología azteca y su visión del origen del mundo, es esencial reflexionar sobre cómo estas creencias impactaron en su sociedad y cómo perduran en la actualidad. El sistema de creencias azteca no solo influyó en su religión, sino que también dejó una profunda huella en su política, economía y cultura. La práctica de los sacrificios humanos, aunque controvertida y a menudo malentendida desde una perspectiva moderna, era una parte integral de su vida cotidiana y su identidad como pueblo. Los aztecas veían los sacrificios como una forma de mantener el equilibrio en el cosmos y de asegurarse de que el mundo continuara existiendo. En términos de política, la dualidad de los dioses Tezcatlipoca y Quetzalcóatl se reflejaba en la sociedad azteca, donde los líderes gubernamentales, conocidos como Tlatoani, seguían a Tezcatlipoca, mientras que los sacerdotes y eruditos, defensores del conocimiento y la sabiduría, seguían a Quetzalcóatl. Esta dualidad creaba un sistema de control y equilibrio que mantenía la estabilidad en el imperio azteca. En el ámbito de la cultura, la mitología azteca influyó en la arquitectura, el arte y la literatura. Sus templos y pirámides, como el Templo Mayor en Tenochtitlán, eran lugares sagrados donde se realizaban los sacrificios y se llevaban a cabo ceremonias religiosas. El arte azteca representaba a menudo a sus dioses y las escenas de sacrificios en sus códices, libros pintados que documentaban su historia y mitología. Aunque los aztecas desaparecieron como civilización después de la conquista española en el siglo XVI, su legado perdura en la identidad mexicana actual. La influencia azteca se encuentra en la gastronomía, la música, la danza y muchas otras manifestaciones culturales de México. Además, su lengua, el náhuatl, ha sobrevivido y continúa siendo hablada por comunidades indígenas en todo México y América Central. En cuanto a su religión, muchas de las creencias y rituales aztecas se fusionaron con el catolicismo tras la llegada de los españoles, dando origen a una forma única de religión conocida como sincretismo.
Esta fusión de tradiciones religiosas dejó una marca indeleble en la religión y la espiritualidad de México, donde elementos de la cosmovisión azteca todavía se pueden encontrar en las festividades y prácticas religiosas contemporáneas. En resumen, la cosmovisión azteca y su práctica de los sacrificios humanos son elementos fundamentales en la historia y la cultura de México. Si bien estas creencias pueden parecer extrañas o difíciles de comprender desde una perspectiva moderna, son una parte esencial de la rica y compleja herencia de México y un recordatorio de la diversidad de perspectivas que han dado forma a la historia de la humanidad. La mitología azteca sigue siendo un tema de interés y estudio, y su legado continúa enriqueciendo nuestra comprensión del pasado y el presente. Y así llegamos al final de nuestro viaje fascinante a través de la mitología azteca y su perspectiva sobre el origen del mundo. Espero que hayan disfrutado de este episodio en el que exploramos las complejas creencias, rituales y mitos que definieron a una de las civilizaciones más intrigantes de la historia. La cosmovisión azteca es un recordatorio de la diversidad de perspectivas que existen en el mundo, y de cómo cada cultura y sociedad interpreta la realidad de manera única. Aunque estas creencias pueden parecer extrañas o controvertidas desde nuestra perspectiva moderna, son una parte crucial de la historia y la cultura de México y de la riqueza de la experiencia humana. El legado de los aztecas perdura en la identidad mexicana contemporánea. En la gastronomía, con sus sabores vibrantes y especias que deleitan los paladares de todo el mundo. En la danza, con sus movimientos elegantes y expresivos que celebran la vida y la tradición. En las lenguas indígenas que todavía se hablan en comunidades a lo largo de México y América Central. Y en el espíritu de resiliencia y adaptación que ha permitido que estas culturas continúen prosperando a pesar de los desafíos históricos. También debemos recordar que la mitología azteca es solo una parte del rico mosaico de culturas y civilizaciones que han dejado su huella en el mundo. Cada una de estas culturas aporta una perspectiva única sobre la vida, el universo y todo lo demás. Y es importante apreciar la diversidad de creencias y experiencias que enriquecen nuestro entendimiento del pasado y del presente. Si este episodio les ha inspirado a explorar más sobre la mitología y la historia, les animo a seguir investigando y aprendiendo. La historia es una puerta hacia la comprensión de quiénes somos y cómo llegamos a serlo, y la mitología es una ventana a las profundidades de la imaginación humana. No olviden suscribirse a BaoJob para estar al tanto de futuros episodios en los que exploraremos más aspectos intrigantes de la historia, la cultura y la ciencia. Nos despedimos con gratitud por su tiempo y atención. Hasta la próxima, queridos oyentes, y sigan explorando los misterios y maravillas que nuestro mundo tiene para ofrecer.